Bienvenidos a Amor y Misterios. Amor y Misterios es el canal que te llevará por las sendas de la contemplación mística en el plano de Dios creador y el hombre creado a su imagen y semejanza. Vamos a invocar la asistencia del Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo, y la intercesión de la Virgen María para desarrollar este y todos los temas de la contemplación mística de los misterios de Dios. En este canal se encontrará un programa de teología mística en el cual podremos navegar en el espacio contemplativo del amor de Dios por el hombre y la revelación del misterio de Dios y el hombre para alimentar nuestra fe como criaturas existenciales que somos. Soy Adalberto Gabriel Díaz, profesor universitario jubilado y con estudios de teología mística por autoformación dentro del marco de la doctrina de la Iglesia Católica. La temática de este canal se desarrolla en la estructura del ser humano creada por Dios en 3 dimensiones como réplicas de la Santísima Trinidad que definen el desarrollo existencial del hombre, humanidad, imagen y semejanza. El objetivo es desarrollar en nuestro corazón la vocación contemplativa en el conocimiento de Dios, de tal forma que este conocimiento nos lleve a una conversión más profunda, a un amor más sincero y verdadero y a una semejanza más santa. Suscríbete a este canal para que nuevos videos lleguen en el momento oportuno y ayuden a transformar tu vida acorde a la voluntad de Dios. Amor y Misterios es el espacio teológico que se abre en la experiencia contemplativa del corazón de Dios, en el abanico de una temática estructural de la ciencia de Dios expresada en su palabra. El concepto de amor y misterios nos lleva a conocer la fuerza y el espacio que define y ubica la existencia humana dentro de una voluntad creadora. Amor y misterios es la razón fundamental de la existencia, por la cual tú y yo fuimos creados en el espacio, modo y tiempo propicio de Dios. Se quiere compartir con ustedes esta experiencia contemplativa del amor de Dios, reveladas en el entorno de la historia de Dios con su pueblo y la doctrina de la Iglesia Católica que Jesucristo fundó en el amor del Padre, la redención del Hijo, la luz y la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos en este entorno de amor y misterios es respecto al amor. La existencia se da de una forma contundente cuando el ser que existe es una constante apreciable a los sentidos de otra existencia que lo juzgan. Por ejemplo, una piedra, una planta, un animal, una estrella, etc., existen porque están allí y porque tropezamos y los vemos, porque somos testigos de que existen. La existencia se torna dinámica, evolutiva, cuando se caracteriza por entornos determinantes, modo, tiempo, lugar, materia, entre otros. De la no existencia no se podría llegar a la existencia si no es por una existencia superior que se fracciona como semilla de una nueva existencia. Un fraccionarse, un hagamos, son los medios por los cuales se da origen a una nueva existencia. Participación que se da desde el deseo de voluntad hasta una participación sustancial, imagen y semejanza. Entonces, aquí se origina una relación entre existencias, relación de comunión, amor, relación de rechazo, enemistad. Entonces,
en el concepto del amor. ¿Qué es el amor? Los seres no existen por sí solos, pues antes de la existencia existía la nada. Entonces el ser humano ha sido llamado por Dios a la existencia con un propósito para el bien. La primera pregunta que como seres existenciales vivientes, dinámicos, en crecimiento nos hacemos es: ¿qué es el amor? ¿Cómo se da? Porque en el lenguaje popular hay muchas connotaciones sobre el sentido del amor. En este llamado a la existencia del ser humano se define el original concepto del amor en el propósito de Dios. Por amor de Dios fuimos creados y llamados a la existencia, imagen y semejanza. Si el amor es comunión entre existencias, son muchas las formas de comunión e irían desde la sola comunión en presencia, pasando por la unión hasta la comunión por fusión. Entonces, la pregunta específica y fundamental es: ¿qué es el amor del creador de la existencia? ¿O en qué consiste el amor de Dios? En Amor y Misterios trataremos de desarrollar este conocimiento, el amor de Dios en el espacio místico de la creación. Vamos a tomar algunas referencias. En Génesis 1:26, dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. La existencia humana tiene su particularidad en que fue creada por Dios con unas características afines al propósito de Dios. Dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Entonces, nuestra existencia se origina en un acto de profundo amor de Dios por crearnos, por traernos a la existencia en el propósito de ser imagen y semejanza suya. En Génesis 1:26 se relata esta voluntad existencial de Dios sobre el hombre. La existencia del hombre no es un haya, como fue el llamado a la existencia de las primeras criaturas en los primeros días de la creación, con un haya, como una orden a algo que ya existía, materia, pero debía tomar otra expresión definida en el haya. En el sexto día, la existencia humana parte de un hagamos, y en este hagamos se expresa la creación de algo que no existe, que no deriva de algo ya creado, sino que parte de sí mismo. Hay un consenso de comunidad, consenso de imagen y semejanza. De este consenso se activa un instanciamiento personal de Dios, personas, sobre el ser hombre en 3 dimensiones corresponsales: humanidad, imagen y semejanza. Humanidad, en cuanto que allí se da el llamado a la existencia. Imagen, la existencia es asociada a la unión de la criatura con el creador. Semejanza, la existencia creada es sustancia de la existencia creadora. Entonces, el amor es como esa voluntad de la existencia creadora, porque la existencia creada se ligue evolutivamente a la consistencia de la existencia creadora. A su vez, esta liga se da por el concepto de empatía, creador y criatura. Y aquí aparece el concepto de libertad por aceptar este amor. Y de esta libertad, como un opuesto, se deriva el concepto de enemigo, quien no quiere esta asociación. Entonces, el amor de Dios, criatura a creador, es conservar y crecer cada día
en esta relación humanidad, imagen y semejanza del hombre con Dios, de tal forma que la existencia se dé en el propósito de Dios creador. En Génesis 1:1, la logística de la creación, el cielo y la tierra definen un espacio asociado al tiempo y la dinámica en estos espacios y tiempo definen procesos, definen estados. De aquí que el hombre está constituido por un cuerpo y un alma, en referencia a dos naturalezas, humanidad y divinidad, los cuales se perfeccionan continuamente. En esta voluntad, la existencia humana es un tipo de corresponsal de la Trinidad de Dios, humanidad, imagen y semejanza, asociados a un proceso, a un tránsito de dos naturalezas, humanidad que descansa en un cuerpo viviente, imagen, y divinidad que santifica el alma para la fusión en la semejanza. Y estas dos naturalezas se relacionan por un espíritu. Nace de la imagen que los define en el propósito existencial de Dios hacia la semejanza en la santidad de Dios. Cuerpo y alma sustanciales corresponden a la expresión de la existencia de dos naturalezas, tierra y cielo. Entonces, Yahvé Dios modeló al hombre con el polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. La existencia creadora evoluciona a la primera creación. El hombre terrenal evoluciona a otra naturaleza, modela, y debe entrar a otro espacio, donde la razón y los sentidos de la primera creación trascienden a una razón superior de mayor alcance. Le vamos a llamar corazón a la nueva razón de la nueva creación. Y en esta dinámica y por derecho libre, la existencia debe entrar a un proceso, no para definir si existe, sino para orientar la existencia hacia el bien o para el mal. El hombre existe en naturaleza terrenal y es peregrino hacia una naturaleza celestial. En cierta forma, la característica fundamental de la existencia espiritual es un acto de libertad humana que define el modo de existir. ¿Se existe para la vida o se existe para la muerte? Quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Así dice San Agustín, que se puede traducir que no te hace imagen, sino semejanza sin ti. El ser humano es una creación original de Dios, una existencia definida en su amor. De ahí que el amor de Dios es una afectación condicional de la existencia. Si existo, Dios me ama. El ser humano existe porque es el resultado entonces de ese amor creativo de Dios. Dios ama porque el ser humano es la réplica corresponsal de la Trinidad. Trinidad es comunidad de tres personas. Pueden ser muchas las justificaciones por las cuales Dios nos ama, pero una razón fundamental de este amor es la corresponsabilidad de la Trinidad con el ser humano. Una persona en crecimiento en tres dimensiones, asistidas en corresponsabilidad de las personas divinas. Humanidad,
imagen y semejanza. 3 dimensiones. Son espacios que no se alejan, sino que se relacionan y convergen en la voluntad de Dios que nos crea, nos da su espíritu y nos hace sus hijos. Humanidad, entonces, corresponde a la primera creación en un espacio terrenal. En Génesis 1:27 se dice que Dios creó al ser humano, a imagen de Dios lo creó. La humanidad se inserta en un cuerpo, ser viviente, y se desarrolla en el tiempo para construir la historia de la creación. La existencia terrenal está caracterizada por unos espacios con dimensiones de materia, tiempo e imagen. La materia evolucionó en los primeros días de la creación y desde allí empezó a correr el reloj del tiempo. La humanidad se insertó en un cuerpo animal, ser viviente. Esto implica una inteligencia racional. La vida se asentó en el cuerpo del ser humano, polvo del suelo, barro que piensa, que ríe, que actúa, que alaba y bendice. Entonces, el ser viviente terrenal es un cuerpo animado que lo gobierna la razón, más allá de un ser instintivo. Por eso el hombre es la creación superior de toda la tierra. Ser viviente terrenal es un ser con razón, vida terrenal. Sobre la creación de la humanidad viene la imagen como la característica del yo. La imagen es una característica del ser. Yo soy. La razón asociada a una voluntad define un yo, y cada ser se puede calificar como bueno, malo, paciente, bondadoso, curioso, etc. Entonces, la imagen creó Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. El ser humano animal racional viviente es una creación superior racional, razón que opera con la información de los sentidos y actúa por su razón en su voluntad. El hombre, imagen de Dios, la razón es superada por la voluntad de Dios, corazón. El yo del hombre se expresa en la imagen. El yo se da en la ponderación del espectro genérico de características que definen el comportamiento existencial del hombre, y estas características definen un espíritu del yo. El yo certifica el desempeño del motor dinámico del ser en esta humanidad. La imagen del yo creado por Dios es un espíritu particular de gracia, donde reposa la gracia, gracia que genera corresponsabilidad, unión, gracia en libertad, vida humana, vida eterna. El espíritu se talla sobre la razón para generar la corrazón, el corazón, la razón del corazón, para que allí se dé la capacidad de amar. Ser imagen de Dios implica amar como Dios me ama. Esto es amar desde la imagen. El espíritu en la voluntad de Dios implica que se construye el amar en el amar de Dios. El yo, por su espíritu, está relacionado con la imagen que Dios quería en la creación. San Agustín
Asocia la imagen a una característica de unión del hombre con Dios, porque se da una identidad de parecido, de gracia, criatura y creador. Esta imagen, entonces, tiene un fin existencial del ser hacia la semejanza con el Creador. La semejanza es santidad. En Dios es santidad. Y se hace en el alma. El alma participa de la sustancia de Dios, del soplo de vida. En Génesis 2:7, el alma humana es el aliento de vida en el cual descansa el espíritu del yo. Entonces, la imagen reposa en el espacio de la semejanza. Por eso, la imagen rinde cuentas, juicio particular, para descansar en la semejanza. Dios modeló al hombre con el polvo del suelo. Este modelo implica entonces que es una dimensión más allá, más lejana de la dimensión de la imagen. Entonces, la semejanza se consuma en la existencia del ser. El hombre está compuesto de cuerpo y alma, y los dos se relacionan con las características del espíritu, imagen, la humanidad que lo genera y el alma que lo recibe. El alma recibe este espíritu y en ella se da la semejanza en un nivel de santidad hacia una relación con Dios. La santidad define la relación en la visión beatífica de Dios, con vida eterna, tal que el alma está relacionada con la semejanza en una relación filial del hombre con Dios Padre y en una relación conyugal con Jesucristo Hijo. San Agustín asocia la semejanza a una característica de fusión del hombre con Dios, porque se da una compenetración de sustancia. Y aquí ya se tiene un primer sentido de la Eucaristía. Entonces, la existencia humana se levanta a Dios y se funde en la existencia de Dios. Existencia sin origen ni final, existencia infinita. Por eso el sacerdote, al iniciar la celebración eucarística, antes de la consagración, invita: levantemos el corazón, y el pueblo responde: lo tenemos levantado al Señor. Mis sentidos se asoman al espacio celestial. El ser humano, imagen y semejanza de Dios, es entonces la estructura trina del plan de amor de Dios al hombre. Dios crea, Dios salva, Dios santifica. El amor se constituye sobre el ser, humanidad, cuerpo y alma, referidos a dos naturalezas, humana y divina. En la humanidad se crea y se salva, y se hace imagen. En la divinidad se purifica y se santifica. Se salva en el espacio terrenal y se le da vida eterna en el espacio celestial. Tener vida celestial en la tierra, santidad probada, es bajar el cielo a la tierra. El desarrollo del ser crece en las tres dimensiones relacionadas entre sí, tal que en estas dimensiones se manifiesta la relación interna del amor a sí mismo, por lo cual el hombre se salva y se santifica para tener vida eterna.
Y en este crecimiento trino se hace, en los dos espacios, de tal forma que es imagen y semejanza en la tierra, y está resucitado, es espíritu y es santo en el cielo. El amor a sí mismo se da como semilla de amor hacia los demás, luz y amor hacia Dios, vida. El corazón de Dios se revela en este sistema. Amor de corazón. Podemos ver la anatomía del corazón. El corazón carnal es el ícono de esta relación existencial. La humanidad es el músculo cardíaco. La imagen es la fuerza que empuja la vida, que empuja la sangre. La semejanza es la santificación, la purificación de la sangre. Entonces, la existencia del ser humano se da en sus tres dimensiones, las cuales definen un espectro infinito de seres para asociar la respectiva identidad. Hay naturalmente muchas clasificaciones de hombres, por color, raza, cultura, etc. Y todos iguales ante Dios. También hay hombres bondadosos, unos más que otros. Hay hombres fieles, hombres obedientes, etc. Cada uno con un yo específico. Hay hombres santos, unos más que otros. Pero por un amor particular de Dios, cada ser humano, cada individuo es una creación única pensada por Dios. Es decir, Dios llama con nombre propio a la existencia. Y cada hombre está en una voluntad específica de Dios. No somos una población estocástica de manada y que de allí resultamos por azar o por suerte. El amor de Dios no se limitó solo a crear, también lo ordena en esta voluntad. Y Dios creó al hombre en libertad, en una libertad definida, limitada en el espectro de la razón. Dios impuso al hombre este mandamiento: puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Pero con inicio al discernimiento, con el objetivo de descansar una imagen, gracia, este pasaje es una libertad advertida. El discernimiento supera la razón pronta y relativa y lo lleva a pensar y mirar a futuro, a preguntarse dónde lo llevaría estos actos. Y con estas respuestas se puede visualizar la corazón para entrar en la semejanza. Se dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. La soledad del hombre impedía tener referencia de la imagen. Por eso la mujer es la ayuda adecuada, la compañera para alcanzar discernimiento y llegar al hombre a la semejanza. Es decir, que la mujer es la ayuda a desarrollar la corazón, a desarrollar el corazón hacia la semejanza. La mujer es fuente de discernimiento, el hombre es razón y la mujer es corazón. En estas condiciones aparece el pecado para herir el ser e impedir su existencia.
La tradición teológica narra que Luzbel, Lucifer, se opuso a la encarnación del Hijo de Dios por orgullo, al rechazar la idea de que la divinidad se uniera a la naturaleza humana, considerándola inferior, y al negarse a adorar al Verbo encarnado en humanidad. Entonces, su estrategia es destruir el ser humano, destruir su existencia porque él se cree superior. Es la soberbia. Y aparece entonces el pecado. El pecado fue inducido por un engaño en la razón, en la libertad del bien y del mal. Es un engaño propio de no tener discernimiento, que destruye la existencia del ser. El discernimiento proviene de la inteligencia y el hombre fue creado con una inteligencia racional, llamémosle una IR. Apenas estamos pensando en una IA, una inteligencia artificial, y Dios quiere que el hombre tenga una inteligencia de discernimiento, llamémosle una ID. Esto es sabiduría. Recordemos que Salomón tenía esta inteligencia de discernimiento, porque Dios le dio sabiduría. Entonces, el pecado destruye el ser con una falsa razón. Miremos entonces cómo el pecado desarrolla esta destrucción del ser. En la historia, parte del engaño. Para Luzbel el ser humano era un ser inferior. Entonces, tomó la historia y la presenta como una historia engañosa y velada, tal que la razón hace olvidar la memoria de la historia. El ser se vuelve vulnerable, culpable, y la historia que guarda los secretos de la vida se vuelve maldición. No me lo recuerdes. Entonces, la historia es una cruz que se rechaza, que lleva a la muerte. La consecuencia de la historia sin referencia lleva al yo al pecado. La imagen se queda sin referencia histórica. Hasta la razón biológica fue destruida por la concupiscencia en la esclavitud del pecado, tratando de ser alguien. Por consiguiente, el yo queda destruido. Con el pecado, la imagen se esconde en el ser interior, en el yo, como una enfermedad hasta la vejez, hasta la muerte del cuerpo. El alma por el pecado no puede recibir el espíritu de gracia. Por consiguiente, entra el alma en una muerte, pues el yo, no imagen, no puede construir la semejanza. Entonces, el ser trino ha sido destruido, tanto en su historia, tanto su yo como su alma. Las consecuencias, el cielo y la tierra, la imagen y la semejanza que estaban cercanas, el hombre fue llevado al paraíso y el hombre fue expulsado del paraíso. ¿Qué pasó? Decantó el cielo y la tierra, se separaron, trazaron una frontera. Como estrategia, con esta estrategia del demonio por el pecado,
Se decantó el cielo y la tierra, se separaron, decantaron la creación inicial en dos espacios separados y lejanos. Y Dios, que tenía cerca a su criatura, que la amaba en sus brazos, ya no la encuentra. Por eso grita: ¿dónde estás? Y con esta pregunta, ¿dónde estás?, pregunta de búsqueda, el amor extiende sus brazos, el amor que acerca. Y aquí nace un concepto, el concepto del amor místico. El amor místico hace relación al amor del misterio, y el misterio se da en la distancia. Entonces, la historia de la humanidad se ha desarrollado después del pecado en el concepto del amor místico de Dios, un amor salvador, un amor redentor. El misterio del amor místico. El ser humano, como creación dinámica, es un peregrino que participa de un proceso en dos espacios diferentes, en naturalezas diferentes, la tierra y el cielo, lejanos, pero cercanos en el misterio. El pecado afectó este tránsito de la tierra al cielo, pero Dios no condenó al hombre. El amor de Dios toma otro camino para llevar al hombre al cielo, una connotación en la cruz como estrategia. El pecador, asociado al mal por un engaño del demonio, ahora también es un enemigo de Dios, pero Dios lo sigue amando con entrañable amor. El hombre fue víctima de las consecuencias del pecado y por eso la marca de ser pecador. Esto implica que el misterio se desarrolle como una acción amorosa en dimensiones diferentes y lejanas, como un teleproceso, para que la imagen y la semejanza tomen consistencia desde el espacio de la primera creación, humanidad. Por la distancia, a causa del pecado, estos espacios son desconocidos. La verdad en Dios es absoluta y universal, pero en el hombre se reduce a un relativismo pronto y cercano, al alcance de los sentidos. Las comunicaciones místicas son ahora distantes. Podríamos decir, son telecomunicaciones. El otro problema es la ceguera de la razón. El ser humano terrenal, imagen, habla relativamente en el lenguaje de la razón, y en la semejanza se habla en el lenguaje del corazón, lenguaje de la conciencia. Entonces, el cielo, el infierno y el purgatorio son espacios misteriosos que hay que recorrerlos como caminos desconocidos. Entonces, el cielo se revela como promesa en llegar a ser. El infierno es un espacio de la no imagen y el purgatorio es el espacio de ajuste de la imagen y la semejanza. La condición de la imagen es la norma, la ley. La ley define el perfil de la imagen. En naturaleza terrenal, se conduce por el cumplimiento de la razón. En el espacio de la semejanza cielo, esta ley se perfecciona y se hace en la razón del corazón.
por la conciencia perfecta, sin culpas, por el perdón de los pecados y remisión de las deudas. Jesucristo, imagen y semejanza del Padre, entra en la humanidad. Y es el amor de Jesucristo que tiene este propósito, y por eso Jesús nos revela el cielo, el infierno y el purgatorio. Como la semejanza ha sido alcanzada en Jesucristo, las consecuencias del pecado canceladas y purificadas, la santidad de Jesús asciende al cielo y envía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien actúa en la iglesia como cuerpo, que es cuerpo místico de Jesucristo, y hace que el misterio del ser humano se resuelva en la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, por su parte, el ser humano es el sujeto de transformación y por eso se involucra en ciertos procesos de crecimiento y conversión. Y entonces aquí empezamos a hablar de un concepto de los procesos místicos. El misterio se resuelve por el amor en la imagen. Entonces, el misterio y el amor se involucran en los espacios y en el tiempo del crecimiento del ser. El misterio del ser existencial, del ser humano en Dios, se resuelve por el amor de Jesucristo en la imagen, hasta que éste exprese su razón en la sabiduría que le da la fe. Y por la fe, el yo desarrolla su espíritu en la voluntad de Dios. Si la imagen es la característica del actuar del yo, entonces la fe se consolida en la imagen por las obras. La razón es abordada por el corazón, por la corazón. La estrategia para superar el decantamiento, la separación y alejamiento del cielo y la tierra está en volver al misterio creativo de Dios, que la imagen y la semejanza del ser humano se encuentren en el punto en que se fracturaron, en el pecado y la redención, que la semejanza del nuevo Adán baje del cielo a la humanidad del primer Adán, para poder rescatarlo de la muerte del pecado. Entonces, en el tiempo propicio, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, imagen y semejanza de Dios, toma naturaleza humana. Jesucristo es el nuevo Adán en el camino del encuentro. La segunda persona de la Trinidad tomó carne humana para descender y hacer el recorrido de la humanidad de Adán, del primer Adán. En este icono se puede expresar este viaje de Jesucristo desde la semejanza a la humanidad. El Hijo cruza los espacios del cielo a la tierra, en color azul. Jesucristo nace en la humanidad, en la distancia para hacernos más cercanos, en color negro. Jesucristo entra en la oscuridad del pecado, entra al sueño de Adán. El nuevo Adán entra en la oscuridad e ilumina este espacio para peregrinar a la semejanza. En color gris, es un color binario. Es la capacidad de decidir, libertad, por el bien o por el mal. El hombre se salva en la libertad, por la imagen, por la fe validada. Jesucristo
Nuevo Adán recorre todo el camino, humanidad, imagen y semejanza, para encontrar al primer Adán y levantarlo hacia el objetivo final. El segundo Adán se encuentra con el primer Adán. El modus operandi para este encuentro es la estrategia del amor. Dios solo sabe amar, solo sabe amar. La salvación del yo, el amor de Jesucristo, nos da un espíritu nuevo que es imagen de Dios. Espíritu que garantiza la semejanza, con un espíritu de santidad, y con la santidad se nos da la vida eterna en el alma. Ese es el modus operandi, salvación y vida eterna. Para adquirir este espíritu, el yo se labra en la imagen, para transformar el yo del ser en el perfil de la propuesta original de Dios. El amor ahora se involucra en el peregrinar del hombre como proceso. La salvación es un proceso de obras. En la variedad de personas, Dios ha elaborado muchos procesos místicos de acuerdo al momento que vive el ser humano. Podríamos decir que el proceso de cada hombre es personalizado. Aquí tenemos una lista de pasos de este proceso místico. Es una lista de pasos para un proceso transformativo. El concepto de proceso místico me fue revelado al contemplar los procesos místicos en los misterios del Santo Rosario. En ingeniería, yo soy ingeniero, se observa que los procesos se definen en este mismo formato, y me di cuenta que los procesos místicos del Santo Rosario se asentaban perfectamente en esta misma plantilla, pues Dios decide involucrar al hombre en un proceso de peregrinación. El Espíritu Santo lo guía y lo lleva desde el inicio como una estrategia de conversión para ser un hombre nuevo que alcanza la semejanza, santificándose en la razón del corazón, en la verdad absoluta de Dios. Entonces, este proceso se define en 5 pasos. Hay un paso de inicio, un paso de llamada. Siempre Dios llama. Y Dios, conociendo a quién llama, se define una estrategia para poder avanzar en el proceso. Después ocurre una etapa que se llama transformación, donde la estrategia aplica y el objeto es transformado. Este sujeto transformado tiene unas nuevas características, un nuevo hombre. Pero no basta con tener hombres nuevos, no basta con tener objetos nuevos. El proceso debe consolidarse para seguir sosteniéndose, para seguir replicándose. Y aquí entramos a otro paso que le llamamos eternización. Entonces, el ser existencial del hombre pecador se resuelve en Jesucristo. El demonio ataca al ser humano para destruir con el pecado su ser en las 3 dimensiones de su crecimiento. En la humanidad, metiéndolo en historias de pecado. En el yo, inutilizándolo en la capacidad de amar. Y en el alma, llevándolo a la muerte ontológica. Pero viene Jesucristo a renovar este ser viejo, pecador, por un hombre nuevo. Entonces, entramos a contemplar lo que es este ser existencial, un hombre nuevo. Jesucristo encarnado es el perfil, imagen
de este hombre nuevo. Este hombre nuevo reconstruye el ser del hombre viejo pecado por un hombre nuevo, humanidad que pasa por la imagen, se convierte y ahora es un hombre nuevo en la semejanza. Entonces, Dios reconstruye la historia. Reconstruye la historia. El tiempo no perdona. El tiempo siempre está allí refrescando el error. El pecado hace que el demonio pueda destruir la existencia humana enfrentándolo al mismo error que lo indujo al pecado. Entonces, el pecador es un hombre desgraciado por su historia de pecado. Y esta historia lo lleva a la muerte, una muerte ontológica. Pero Jesucristo salva a la humanidad, salva al hombre de este sufrimiento con la muerte de cruz, porque Jesucristo asume los pecados de la humanidad y por estos pecados muere, paga las deudas del pecado, porque el Padre lo resucitó de la muerte en el espacio de la vida. La muerte ha sido derrotada. Con la muerte derrotada, entonces, se da la gracia. El pecado quita la gracia, pero Jesucristo salva en la historia, devolviendo en el acto penitencial la gracia. Este es un amar especial, llamémosle amar redentor. El amar de Jesucristo es reconstruir el ser interior. La historia que pesa en el hombre por el pecado, Jesucristo la asume y muere en la cruz. Jesucristo es entonces una víctima de reconciliación. Jesucristo salva la imagen. La imagen la salva reparando el yo. Jesucristo sana el yo con su palabra verdad hacia un espíritu en Dios, porque la palabra tiene fuerza como espada de doble filo. La ley pierde la fuerza de la ley y evoluciona a un evangelio nuevo. La razón entra en la corrazón. Se manifiesta en el actuar del hombre según el evangelio, sin esfuerzo, evangelio de imagen, de unión, por identidad. Entonces, aquí se nos da un amar de Jesucristo por conversión. Una imagen, la imagen es entonces ahora una unión por identidad, por gracia. Palabra y comunidad. La conversión del hombre se da por la escucha de la palabra, por la tontería de la predicación, por la comunidad como ayuda adecuada. Y aquí, entonces, entramos a reconstruir una cantidad de procesos místicos. El hombre pecador, en el hombre pecador, este amar de Dios se da por el amar de conversión. La imagen implica la semejanza. La semejanza es santidad. La semejanza es fusión, es filiación. La semejanza es cielo, espacio nuevo. Nuevo nacimiento en el bautismo. Entonces, la semejanza se funde, se acepta, se vincula en la palabra y la Eucaristía como pan de vida eterna. Decimos, levantemos el corazón a Dios. Es la invitación a entrar en el espacio de la semejanza. El alma del corazón levantado se funde con Jesucristo, palabra y Eucaristía, hacia la santidad y la vida eterna. Fusión por santidad. Entonces, esta fusión se da en un amor nupcial, un amor por fusión. Las nupcias del Cordero. El novio es Jesucristo que ama a su novia, la iglesia. Esta relación
se da en la figura de la relación matrimonial del hombre con la mujer. La iglesia es la mujer, la ayuda adecuada. Y entonces allí se nos da todo este proceso de las nupcias, una alianza. Dios hace una alianza con el hombre. Todo este tiempo, desde que el hombre pecó y Dios dijo, ¿dónde estás? Desde ese momento se desarrolla una alianza que se ha ido figurando en el tiempo. Pasó por un arca y ahora tenemos la iglesia como el arca de la alianza nueva y moderna, eterna. Se construye el arca como el espacio del encuentro. La iglesia es el espacio del encuentro con Dios. Y se dan unas nupcias, Jesucristo con la iglesia. Nupcias que hace pacto y hace boda, la Santa Misa, palabra y Eucaristía. Jesucristo sorprende a la novia y llega en cualquier momento para la boda. Entonces, el encuentro de Jesucristo con la novia se da en 5 posibles momentos. La novia es la iglesia y la iglesia tiene la expresión de las 5 vírgenes sensatas del Evangelio. El momento, ¿cuáles son estas vírgenes? Estas vírgenes son las novias en el momento de la infancia, en la formación del yo. La segunda, en el momento de la redención. La tercera, en el momento de la palabra. La cuarta, en el momento de la gloria. Y la quinta, en el momento de la semejanza. También estas novias, como vemos que va ocurriendo en los diferentes matices que va evolucionando el ser humano, también están relacionados con los 5 hermanos que hace mención el rico Epulón. Si tengo 5 hermanos, haz que pueda anunciar este evangelio, que pueda anunciar esta palabra, que puedas indicarle este infierno. Estos 5 hermanos también hacen referencia a estas 5 novias. La novia tiene la expresión entonces, decíamos, de las 5 vírgenes sensatas. Después de las nupcias, la vida eterna, la relación conyugal, la relación eterna. Esta relación conyugal, Jesucristo es el esposo. La expresión del esposo es el amor. Este amor conyugal, si escrutamos a profundidad, encontramos que se definen en las 4 caras de Jesucristo. El esposo es Jesús, Rabuní, Mesías y el Kyrios. Jesús es el Salvador. Jesucristo, como esposo, defiende a la esposa de las acechanzas del enemigo. Rabuní es el esposo maestro, el maestro que revela la verdad, el conocimiento pleno de Dios. El Mesías, el ungido. Jesucristo es el rey de la iglesia y el rey del universo. El Kyrios es el Señor. El Señor implica dignidad y respeto. Entonces, en Amor y Misterios se sintetizan la estructura que atraviesa la propuesta de Dios en la creación del ser humano: humanidad, imagen y semejanza. De toda esta estructura de Amor y Misterios, el Espíritu Santo me ha regalado el pintar el siguiente ícono que sintetiza completamente el contexto de Amor y Misterios de Dios con el hombre. Miremos el ícono. En este ícono, el concepto de Amor y Misterios es la expresión del proceso contemplativo de los procesos místicos, pues el Espíritu Santo me ha regalado el diseño de este ícono, contemplado en varios pasajes bíblicos, a partir de la contemplación de los misterios del Santo Rosario. Tenemos los pasajes bíblicos: 5 panes
y 2 peces. El discurso parabólico de Jesús, 7 parábolas que hacen referencia a 5 panes y 2 peces. Las 2 alas de águila dadas a la mujer, la palabra y el Espíritu Santo. Hay una descripción perfecta en el capítulo 1 de Ezequiel, el carro de Yahvé. Describe exactamente el contexto de este ícono. El ícono es la síntesis de los misterios que contemplamos en el rezo del Santo Rosario. Muchas gracias a todos por escuchar y por atender cuidadosamente estos conceptos teológicos sobre amor y misterios. Y los invito a seguir sintonizando los próximos videos que vamos a seguir presentando a ustedes en este canal de Amor y Misterios.